Hola, buenas tardes. En este momento les voy a presentar el código del programa que hice para las preguntas calculadas de Moodle. En este caso lo hicimos en C++. Como pueden ver, este es el código principal, la función main. Y bueno, lo que tenemos principalmente aquí es simplemente un ciclo que va a iterar sobre todo esto, que es un switch, y esto siempre se va a hacer hasta que el usuario desee salir. Bueno, primero que nada vamos a explicar cómo funciona esto. Para eso vamos a hacer unos cuantos dibujos. Y bueno, lo primero que tenemos aquí es una función, la función principal. En la función principal tenemos un ciclo. Este ciclo lo podemos subdividir en varias partes. Dentro de estas partes, es decir, los case del switch, tenemos esta función de aquí que es básicamente un return. El return, que es simplemente para salir del ciclo, acabar el programa. Tenemos este otro caso que es para crear una pregunta. Entonces después de aquí tenemos otro caso que es crear pregunta, y también tendríamos otro caso, lo vamos a poner aquí un poco más arriba, que es de aquí, cargar una pregunta. Y después de este tenemos otro caso que se llama cargar el dataset o el conjunto de datos. Y también tenemos otro que se llama previsualizar pregunta. Previsualizar pregunta. Y por último tenemos otros dos: aplicar examen. Aplicar examen. Y por último el de imprimir configuración actual. Bueno, estos son los 6 tipos de funciones, por así decirlo, a las que puede ingresar un usuario. Entonces lo primero que va a pasar es que el usuario va a entrar a la función main y se va a encontrar con un menú que le va a mostrar estas 6 opciones. Y bueno, como les dije, es un menú prácticamente, todo esto es un menú, por eso es que parece que es muy poco código, pero todo está detrás de estas otras funciones, bueno, estos otros archivos. Entonces si corremos, nos encontramos esto es lo primero que vamos a encontrar. Bueno, eso es para empezar. Ahora, ¿cómo subdividimos este código? Bueno, la parte importante de aquí, en la que el usuario va a ingresar pues la información para crear las preguntas, es déjenme hacer esto por arriba, es en estas 3 opciones. Si se dan cuenta, en estas 3 opciones es donde el usuario ingresa preguntas y conjuntos de datos. Entonces, en estas 3 opciones de aquí, el usuario ingresa datos. Vamos a ponerlo aquí como ingresar configuración del examen. Y bueno, esto también lo podemos ver aquí como que esto es un examen. La función main es el examen. Es cuando entras al Moodle y te encuentras que ahí puedes crear el examen y puedes crear preguntas. Entonces estas son las 3 principales entradas a crear el examen, y las demás, si pueden ver, estas son salidas. Esta es una salida, estas son salidas para... Estas de aquí son las salidas
para visualizar o aplicar preguntas o examen. Y bueno, esta última es solamente para ver la configuración que tenemos aquí, que hicimos acá. Y este de acá, pues simplemente para salir del examen, para terminar el programa. Por ejemplo, muy sencillo, si aquí ingresamos 0, vamos a salir del programa, entonces ponemos un 0 aquí, salimos del programa. Ahora, vamos a las primeras funciones, que son las funciones de ingresar configuración. Bueno, la primera que tenemos es esta de crear una nueva pregunta. Si vamos aquí, si damos clic derecho y vamos a la definición de esta función, que es crear una nueva pregunta, aquí nos vamos a encontrar que esto es prácticamente todo lo que el usuario ve. Bueno, vamos a cerrar la terminal por un momento. Esto es todo lo que el usuario ve para configurar una pregunta. Desde aquí puede elegir qué tipo de pregunta quiere. Después de esto hace todo esto de acá, todo esto, hasta acá, y aquí termina la configuración. Bueno, esa es una. Ahora, ¿cómo estamos manejando en este programa la configuración? Primero que nada tenemos una clase, que es esta de aquí. La clase examen es donde tenemos prácticamente todo. O sea, aquí es donde guardamos las preguntas, donde guardamos las respuestas, los conjuntos de datos y la calificación. Aquí es donde hacemos todo. Y bueno, vamos a checar cuál es la estructura de esto. Para eso primero vamos a borrar aquí. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a escribir aquí examen. Examen. No sé si lo puedo hacer más grande. Creo que no. Bueno, el caso es que tenemos aquí un examen. Y en el examen lo podemos ver como que el examen tiene dos cosas. Un examen que tiene preguntas y respuestas, obviamente. Bueno, las preguntas aquí nosotros las consideramos como que dentro de las preguntas ahí están las respuestas correctas. Es decir, tenemos preguntas por un lado. Aquí tenemos preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, con sus respectivas respuestas, como lo vimos ahorita. Y por otro lado tenemos conjuntos de variables, que son los conjuntos de datos, que son estos de aquí, los que llamamos datasets. Bueno, ¿qué son esos? Son simplemente un montón de números. Entonces esto hay que verlo como que tenemos aquí una variable. Tenemos una variable, vamos a llamarla variable 1. Entonces, variable 1 puede tomar varios tipos de datos. ¿Y cuáles son esos? Puede tomar un valor de 10, un valor de 15 y así repetidamente hasta que llegue a cierto número. Y bueno, en este caso vamos a considerar que nada más puede tener estos valores, pero en realidad puede tener mucho más, que nosotros consideramos aquí que el máximo iba a ser 100 arbitrariamente. Y bueno, como lo podemos ver aquí, esto es lo que se conforma un examen. En estas preguntas, cada pregunta tiene un conjunto de comodines, cierto número de comodines, y estos comodines también están vinculados a un conjunto de datos. Entonces aquí podemos ver una correlación entre esto de aquí y esto de acá. Tenemos una variable aquí y aquí tenemos un conjunto de datos para esa variable. Entonces aquí podemos tener
otro conjunto de datos para, por ejemplo, la variable QW. Vamos a copiar esto. Bueno, ahí está, más o menos. Vamos a tener un conjunto de datos para estas variables de aquí, más o menos. Y bueno, esta se relacionaría también con esta de aquí. Y ahí está. Y bueno, esto cómo lo implementamos en el programa con estos vectores. Son vectores que van a ir guardando preguntas. Y este es un vector que va a ir guardando conjuntos de datos. Entonces estas son estructuras que creé. Y si nos vamos a la definición nuevamente, aquí podemos ver la estructura de la pregunta, the question. Bueno, estas son las funciones. A esto no hay que prestarle atención ahorita. Y bueno, lo que tiene una pregunta aquí es básicamente toda la configuración que viene del Moodle. Aquí están los comodines que les mencioné. Como sabemos que cada pregunta, o sea, aquí tenemos que sabemos que cada pregunta puede tener varios comodines. En este caso yo puse, en esta puse 2, en esta puse 3, en esta también puse 3, pero también pude haber puesto una o pude haber puesto 10 o muchas más. Por eso es que usamos un vector para ir guardando comodines, que dentro del programa eso nosotros lo tomamos como strings. Una vez que guardamos los comodines, también tenemos este conjunto de datos que en realidad no lo ocupamos. Esto hay que comentarlo, quitarlo de aquí, pero bueno, lo voy a quitar para después. También tenemos el tipo de pregunta. Esta puede ser simple, calculada o múltiple. Aquí solamente utilizamos esta función, bueno, esta característica que trae C++ de enum, que si ponen el mouse aquí van a ver que simple es igual a 1, calculada es igual a 2, múltiple es igual a 3, simplemente para no estar escribiendo 1, 2 y 3 y nada más escribir la pura palabra, más fácil. Es como si hiciéramos un define, por ejemplo, simple tiene el valor de 1 y en cada parte que nosotros hacemos simple va a valer 1. Como lo ven aquí nos está dando error porque ya lo definimos. Es como la equivalencia en C, el define. Y bueno, es el tipo de dato de una pregunta. Aquí, como pueden ver, es toda la configuración que puede tener una pregunta. Una pregunta también puede tener una categoría a la que pertenece, que eso se ve más en el programa. También puede tener, estas son las partes importantes, el texto de la pregunta, que es el texto que se le va a enseñar al usuario. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Texto de la pregunta sería esta parte de aquí. Esta parte de aquí. O sea, la pregunta básicamente, ¿cuál calcula el valor de A más B a la C? Esa sería la pregunta. Eso es lo que nosotros llamamos aquí en question text. Y después tenemos otra variable. Por ejemplo, pueden haber preguntas que valgan un punto o 2 puntos. Por ejemplo, aquí, esta pregunta, tenemos 3 preguntas en este examen. Esta primera pregunta de aquí, nosotros podemos decir que esta pregunta vale 1. Vamos a decir que esta pregunta de aquí vale 1. Y esta otra pregunta de aquí vale 2. Y esta otra pregunta de aquí también vale 1. Entonces, en total, en este examen, ¿cuántos puntos hay? Examen tiene 4 puntos en total. En total hay 4 puntos porque aquí tenemos un punto y aquí tenemos 2 puntos y aquí tenemos otro punto. Entonces la suma, si tú sumas los 4 puntos, entonces te va a dar que tienes un 10 en el examen. Es decir, sacas un 4 de 4. Pero
es simplemente para eso, para no decir que cada pregunta vale 1. Para eso es que usamos esa variable default score. Una pregunta número 1 puede tener varias respuestas también. Puedes tener varias respuestas de una sola pregunta. Respuesta 1, copiamos, pegamos, respuesta 2 y respuesta 3. Bueno, puedes tener varias respuestas. Ahora, ¿qué tiene cada respuesta? Bueno, aquí tengo la definición. Cada respuesta tiene una fórmula para hallar esa respuesta. Hay que recordar que estamos haciendo preguntas calculadas. Y para aquellos que todavía no, porque no lo expliqué al inicio, una pregunta calculada es simplemente una pregunta con variables. O sea, tú pones cuánto es, bueno, aquí lo tengo. Tú pones cuánto es A más B. Y esto cuando tú lo pongas, cuando el programa lo corra al alumno, lo presente al alumno, va a presentar estas variables instanciadas. Entonces esto puede tomar un valor de cuánto es 10 más 11, o cuánto es 20 más 4, cuánto es 15 más 3. Entonces eso permite hacer preguntas personalizadas. Bueno, eso es como un pequeño paréntesis y ahora continuamos con esto. Cada pregunta tiene varias respuestas. Varias respuestas que igualmente como acá nosotros le podemos dar un valor. En este caso, aquí esta pregunta tiene un valor de 1, esta un valor de 2, esta un valor de 1. Y cada pregunta a su vez, cada respuesta tiene un valor. En este caso yo las considero, y también Moodle lo hace así, como porcentajes. Entonces podemos tener algo como que esta pregunta de aquí tiene un valor de un 80%. Si tú ingresas esta pregunta, vas a obtener solamente el 80% de los puntos que vale esta pregunta. Digamos que esta pregunta vale 2 puntos y vamos a poner simplemente aquí que esta es la correcta, esta vale 100. Si pones esta otra respuesta, 0. Entonces, aquí es una operación muy fácil que pueden ver. Simplemente multiplicar esto por el porcentaje. Simplemente sacar el porcentaje de 2 por 0.8, 1.6. Y ese 1.6 se sumaría acá, al valor total del examen. Es solamente una parte de cómo funcionan las respuestas. Y bueno, pueden tener tolerancias, el valor que tú ingresas, porque no siempre va a ser muy específico. La tolerancia puede tener hay tres tipos de tolerancias. Bueno, vámonos a la implementación de la tolerancia. A ver, déjenme lo busco. La tolerancia, si no mal recuerdo, está... Tolerancia. Aquí está, aquí es donde implementamos la tolerancia. Los tres tipos de tolerancia: nominal, relativa y geométrica. Bueno, esto está especificado en el Moodle, cómo funcionan estas, así que no voy a ahondar mucho en eso. Son solamente las fórmulas de la definición de lo que significan estas palabras, que no estoy muy seguro de eso, la verdad. Y bueno, esa es la parte de las preguntas. Tiene una tolerancia, tiene una calificación, tiene una fórmula y un resultado que se evalúa conforme a esta fórmula. Y bueno, estas otras cosas también tienen una retroalimentación. Si tú contestas esta pregunta, te va a lanzar esta retroalimentación, además de la general que ya tienes. Y bueno, continuando con las preguntas. Las preguntas
Bueno, estas solamente son configuraciones. Si te penaliza el uso de unidades, por ejemplo, si no pusiste que son metros o así, o centímetros, o yo qué sé, y también tiene pistas. Y las landmarks, que esas son las etiquetas. Bueno, esas no son muy útiles para los propósitos de esto. Como punto final, ya para terminar de esta pregunta, de las preguntas, está el nombre de la pregunta, como tú le vas a llamar. En este caso, a estas de ejemplo yo les llamé pregunta 1, pregunta 2. Bueno, estas de aquí, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Es solamente eso, el nombre que tú le vas a dar a la pregunta. Y finalmente, cuando la creaste y cuando la modificaste, como lo pueden ver, esas son strings. Y bueno, aquí como que se los menciono, esto es la configuración de una pregunta que ya tengo creada aquí. Y pues sí, esta es la retroalimentación general. Aquí no lo hice muy visible, pero estas son la configuración para todas estas variables de aquí. Y bueno, esta ya se ve más. Esta es una pista, esta de aquí. Y esta de aquí es las etiquetas, cuándo se creó y cuándo se modificó. Bueno, una vez ya he explicado más o menos la estructura o la lógica del código, de cómo lo organicé, ahora sí vamos a cómo trabajo sobre todo eso, muy rápidamente. Bueno, primeramente lo de cargar preguntas que ya se los mencioné, y ahora sí vamos a correr el código. Lo vamos a correr. Y bueno, esto de aquí es nada más para construir el proyecto. Es esto de aquí, un pequeño programita. Y bueno, aquí está el programa. Vamos a elegir la opción de agregar una pregunta, es la opción número 1. Nos pregunta qué tipo de pregunta queremos hacer. Vamos a ponerle que queremos hacer una simple. Ingresamos el nombre de la pregunta. Pregunta número 1. Texto de la pregunta, vamos a preguntar cuánto es una simple, A más B. Ingrese la puntuación por defecto, o sea, esto es esto de aquí. ¿Cuánto va a valer la pregunta en todo el examen? Todo el examen que vamos a hacer, ¿cuánto va a valer la pregunta? Vamos a ponerle que 1. Si quiero agregar retroalimentación general, la respuesta es, aquí una parte importante es que uso corchetes en la retroalimentación y las retroalimentaciones para hacer más fácil el buscar esta fórmula, cosas de la lógica del código. Ahora sí, la fórmula correcta sí la podemos ingresar así. Entonces aquí simplemente la imprimimos. Ahora, ¿cuánto queremos que valga esa respuesta? Si el usuario pone esa respuesta, nosotros vamos a poner que vale 100, porque A más B pues es la respuesta correcta. Vamos a poner que vale 100 y vamos a poner una tolerancia relativa de valor de 2. Ahora ingresemos, bueno, los decimales, no los tomo en cuenta, no se me hacen muy importantes. Retroalimentación específica. La respuesta es correcta, chaval. Vamos a poner A más B es correcto. No queremos agregar otra pregunta, con esa estamos bien. Y no vamos a emplear unidades porque solamente es una suma. Y vamos a agregar landmarks, marcas, pregunta, esta, suma. Y bueno, simplemente aquí las imprime. Luego aquí me falta un enter. Luego el conjunto de datos para el comodina. Recordemos que seleccionamos una pregunta simple. En la pregunta simple solamente vamos a crear el conjunto de datos sin que el usuario pueda ingresar un ítem. Aquí es una parte importante que quiero especificar.
¿Dónde está? Bueno, cuando tú eliges una pregunta simple es porque la interfaz va a ser más simple, ¿no? Entonces es esto de aquí. Existen dos opciones, que el conjunto de datos lo haga Moodle o que tú lo vayas ingresando uno por uno. Si lo hace Moodle, o en este caso así yo le digo, es que va a hacer todo este conjunto de datos aleatoriamente entre dos rangos, que son estos de aquí. Vamos a ponerle que 0 y 100. Y ahorita vamos a ver la configuración con la función que les dije, que al parecer ya borré eso. Bueno, aquí lo tenemos en código. La función, bueno, este case para ver la configuración actual. Y bueno, la otra opción es que el usuario vaya agregando manualmente ítems. O sea, que en el código vaya haciendo esto. Ingreso unos 50, ok. Luego ingreso un 80, luego ingreso un 90 y así me voy. Esas son las dos formas en que puede agregar. Ahora, recordemos que tenemos dos comodines A y B. Ahora nos pide los datos para el comodín B. Vamos a poner que el mínimo para este va a ser 0 y el máximo vamos a poner que es 30. Ahora nos pregunta que si queremos guardar la configuración en un TXT, y aquí fíjense muy bien cómo va a cambiar cuando le ponga que sí. Fíjense. Ah, sí, me falta el nombre. Bueno, fíjense. Vamos a ponerle suma. Y ahí está, creamos un documento que se llama suma, que tiene toda la configuración. Aquí tenemos unas variables no inicializadas, como las pistas, las unidades, todo eso, que no lo configuramos. Estas son las landmarks, las marcas, retroalimentación general, específica, fórmula. Y bueno, toda la configuración la guardamos en un TXT, por si la queremos usar después para cargar la pregunta aquí en agregar pregunta. Y bueno, aquí ya terminamos la configuración de una pregunta simple. No vamos a probar la múltiple ni la calculada. Bueno, la múltiple sí, la calculada no, porque se nos va el tiempo. Y bueno, vemos la configuración y aquí tenemos comodín, tiene datos entre 0 y 100 y tiene datos entre 0 y 30. Aquí lo pueden ver. Es solamente una variable de las que tiene la estructura dataset, que es esta otra que tenemos aquí. Sí, porque se me olvidó decirles, también tengo una estructura para dataset. Bueno, en general tengo una estructura para la pregunta, para el examen, bueno, la respuesta también, que se las enseñé ahorita, que está dentro de la pregunta, y para los conjuntos de datos, que son parte de la lógica del programa. Y bueno, después de esto vamos a salir del programa. Bueno, mejor vamos a volver a ingresar y ahora les voy a enseñar cómo puedo cargar una pregunta. Vamos a subir una pregunta desde un archivo, es la opción 2. Vamos a subir estas que ya tengo hechas, que se jalan. Y bueno, pregunta 1.txt, la subimos, ahí vemos toda la configuración. Y aquí nosotros no hemos subido el conjunto de datos, que eso lo importa, es lo que importa. Entonces vamos a subir el conjunto de datos con esto de subir conjunto de datos. Opción 3, subimos el conjunto de datos que nosotros lo llamamos dataset. Aquí vemos los conjuntos de datos de el comodín A, el comodín B y el comodín C. Se llama datasets.txt. Y ya lo subimos, imprimimos la configuración actual, podemos ver los comodines y las configuraciones, la configuración de la pregunta, que se llama pregunta de repaso. Si queremos probar esta pregunta cuando todavía no se hace el examen, ¿a qué nos vamos? Pues a previsualizar la pregunta. Esta es la opción 4. Si la vemos en código antes de ejecutar, la opción 4 es
esto de aquí, simplemente leemos lo que va a previsualizar, y donde nosotros aplicamos la pregunta es este código de aquí. Si se dan cuenta, aquí uso la función applyQuestion, y en la función applyExam uso otra vez la función applyQuestion. Entonces hice una función que aplica preguntas. Entonces, cuando tú aplicas un examen, ¿qué es lo que estás haciendo? Es aplicar un conjunto de preguntas. Entonces simplemente hay que iterar, o sea, un ciclo for sobre esas preguntas. Y como esta función, vámonos a la declaración. Bueno, aquí ya tengo definición. Esta función retorna un float, que es la calificación porcentual, porque recuerden lo que les dije de 80% por 2, para que te dé lo que sacaste en total de esta pregunta. Entonces por eso es un float, y eso lo vamos a ir sumando a calificación, que calificación está dentro del examen. Y bueno, eso es solamente para que vean cómo es la lógica de aplicar una pregunta. Y si queremos aplicar un examen, es simplemente pues aplicar un conjunto de preguntas. Así de fácil. Que bueno, esta es una parte muy importante del código, la función para aplicar una pregunta. Y bueno, nos vamos aquí a la opción 4, y aquí tenemos primero una lista de preguntas que tenemos cargadas actualmente. Tenemos cargada solamente esta pregunta número 1, que se llama pregunta de repaso. Nos pide que ingresamos cuál queremos ingresar, a cuál queremos previsualizar. Si ponemos una incorrecta, nos saca, nos dice esta pregunta no existe aún, chao, nos regresa al menú principal. Y bueno, ahora vamos a ingresar que sí, queremos contestar la 1. Y ahora nos pregunta cuál es el valor de 3 más 24 a la 6. Para eso me voy a apoyar en la calculadora. 24 más 3, 27 a la 6. Es este número de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno, aquí nos da el resultado. Este E más es simplemente porque la pregunta es un poco larga. Nos dice su respuesta fue tal, la respuesta es correcta, la retroalimentación específica que dice, muy bien hecho, la respuesta es tal, la respuesta correcta es tal, y la retroalimentación, la respuesta correcta es 3, es tal. Ok, aquí nos dice su puntuación para esta pregunta es de 0.8. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la configuración que hice de esa pregunta, que es esta pregunta 1, yo le puse que tiene un valor de 80. En cambio esta tiene un valor de 100. La que yo subí fue esta. O sea, si tú contestas esta pregunta te va a dar 80. ¿Ok? Si contestas esta respuesta. Simplemente algo que yo puse aquí, esto lo puedo cambiar por 100. Ya cuando ponga esta respuesta correcta me va a valer 100. Simplemente eso. Ahora nos vamos. Bueno, eso fue todo lo que enseñé del código. Me falta mostrar la múltiple. Ya mostré la simple, que es esta de aquí. La calculada. Bueno, esta es la calculada. La simple es la que hice ahorita, que en realidad las tomamos por igual, lo único que cambia es la interfaz para el usuario. Y ahora vamos con la que me hizo más difícil, la múltiple. Nombre de la pregunta hardcore. Nos vamos a ir un poco rápido, se nos acaba el tiempo. Ingresa el texto de la pregunta. Vamos a usar este de aquí, que fue de las que estuve probando. ¿Cuánto es A más B más C? Copy, paste. Así es. Bueno, aquí lo ingresé mal. Bueno, aquí sí se quede. Bueno, puntos de la pregunta. Vamos a decir que la pregunta vale... Esta pregunta vale 2. Y la retroalimentación general. Vamos a copiar esto porque luego lo vamos a ocupar. La respuesta es esto de aquí. Ahora ingrese la fórmula de la respuesta correcta. Aquí tenemos este mensaje. Las preguntas calculadas tienen 4 opciones por defecto.
Bueno, porque solamente hay 4 opciones. Si lo hice por defecto. La primera fórmula va a ser esta cosa otra vez. Esto de aquí. Esta, como es la respuesta correcta, va a valer 100. No queremos decimales, vamos a saltarnos esto. Retroalimentación general. Esta está bien. Y ingresar la fórmula correcta. Esta es la opción 2. Aquí dice opción número 2. Ingrese, bueno, vamos a hacer un poco más grande esto, no sé si vean. Ingrese la fórmula de la respuesta 2. Vamos a ingresar A más B. Si el usuario pone A más B, vamos a darle que sacó un 70% de la respuesta bien. Vamos a dar sin decimales, retroalimentación específica. La respuesta era tal. Y opción número 3, para irnos rápido, si el usuario ingresa A más B más C, vamos a decir que su respuesta vale 40% y una retroalimentación de que no era A más B más C. Ingrese la fórmula de la opción 4, por último la opción 4. La opción 4 va a valer 20%. No, aquí no es. Sin decimales. Bueno, si queremos agregar retroalimentación y ponemos eso. Ahora no queremos emplear unidades, es solamente una suma. Y marcas, no queremos agregar marcas por ahorita. Vamos a generar los datos por Moodle de 0 a 100, de 0 a 80, de 0 a 200. Sí, guardar en un txt. Pre-hardcore. Se guarda en un txt, como ahí lo ven. Aquí. Y vamos a cargar otra pregunta. Usamos variable A, B y C. Vamos a cargar la pregunta 2. Pregunta 2. Subir pregunta de archivo preg2 txt. Y si queremos ver la configuración, aquí lo tenemos. Aquí tenemos de aquí, los conjuntos de datos, comodín A, B, C, y aparte tenemos también estos repetidos, que donde salen de los que ya habíamos subido previamente a partir de este dataset. Entonces aquí no estoy muy seguro si va a funcionar esto de aplicar examen. Si previsualizamos, tenemos 3 preguntas: la de repaso que habíamos subido, la hardcore y la 3. Vamos a seleccionar, queremos previsualizar la 2. Aquí tenemos cuánto es 76 más 13 más 13. No sé cuánto sea. 73 más 13 más 13 es 99. ¿Qué? 76 más 3. Ya me he asustado. Sí, 102. La opción 1 es la correcta. Vamos a ponerle 26, que va a estar incorrecto. Y bueno, que no, era 102. Así es. La respuesta correcta es 102. La respuesta es 102. Solamente lo usamos para verificar. Y su puntuación para esta pregunta es 0.8. Así es, porque no puse la correcta. Y bueno, vamos a salir del examen. Bueno, como pueden ver, eso es prácticamente todo. Bueno, me faltó lo de aplicar examen. Bueno, vamos a aplicar el examen de forma rápida. Corremos esto de aquí. Vamos a subir la pregunta 1 txt. Vamos a subir la pregunta 2 txt. Y por último el conjunto de datos
datasets.txt. Y ahora le vamos a dar a aplicar examen. En este caso ya nos manda directo a esto, a la pregunta número 1. Esto es un numerote, como pueden ver, o sea, elevado a 56, 53 es un chorro. Entonces esto se va a evaluar a infinito. Entonces esto ya es un error del número que puede guardar una variable, porque si ustedes sacan esto en la calculadora no le va a alcanzar la memoria de la calculadora. Bueno, su respuesta es 0, es incorrecta. La respuesta correcta es inf, que así se pone cuando una variable pasa el valor, o sea, ya llega al máximo. Y luego tenemos esto de aquí, de su puntuación para esta pregunta es 0. Luego calcula el valor de seno de 6 más 10, eso es seno de 16. Seno de 16 es esto de aquí. Vamos a copiar esta parte de aquí. La respuesta es correcta. Retroalimentación, muy bien hecho. Muy bien hecho. Si es esto. Su puntuación para esta pregunta es de 1. ¿Por qué? Porque la contesté bien y si yo ponía esa pregunta me iba a dar 100%. Entonces, ¿cuál es mi puntuación final? De 50. ¿Por qué? Porque la primera pregunta me saqué un 0 y en la segunda me saqué un 1 y en total había 2 puntos. Entonces yo puedo cambiar esto de aquí. Creo que es no me acuerdo si es este o este. Bueno, si estos son los puntos yo lo puedo cambiar por un 2 y entonces ahora esta va a tener un valor mayor, pero eso ya no lo vamos a checar. Y bueno, ahora nos vamos rápido, una vez que hicimos esto, a explicar el parser. Esta es una parte importante que me gusta mucho. Vamos a explicar el parser. ¿Qué es el parser? Es simplemente unas funciones que declaré para la fórmula. Como pueden ver, una de las partes más difíciles del proyecto para mí, por lo menos, fue lo de la fórmula. O sea, cómo hago que esto que está en texto y que aparte tiene una función y que aparte puede tener aquí dentro algo como po de esto, coma 2, o sea, sacarle el seno de una a otra función y de esa función aparte evaluarla. Eso se me hacía muy difícil y me puse a investigar y me di cuenta que para eso existen varias técnicas, que esta es una de ellas y esta es la del parser. Bueno, principalmente es en 3 partes. Una es un lexer, parser y una función a que evalúe. Y la ponemos en inglés porque sí. Bueno, ¿qué hace el lexer? El lexer es una función que recibe un string. Bueno, como su nombre lo indica, ¿qué significa lexer? Primero que nada, lexer es lexical analyzer. No recuerdo si se escribe así o así. Bueno, creo que es así, lexical analyzer. Otros lo llaman tokenizer, o sea, un tokenizador. ¿Qué hace esta cosa de aquí? Recibe un string, o sea, algo como A más B más C, y lo tokeniza. ¿Qué significa tokenizar? Bueno, vamos a hacerlo un poco más difícil. Seno de esto, seno de esa suma. ¿Qué significa que tokenizar? Que va a buscar la forma en la que pueda hacer que esto tenga un sentido. ¿Cómo lo hice yo? Siempre que encuentre algo antes de un paréntesis, o sea, con cierta lógica, obviamente esto está más complicado que nada más explicarlo aquí.
siempre que encuentre seno, vamos a saber que es una función. Siempre que encuentre algo rodeado entre corchetes, vamos a saber que es una... Uy, no quiere... Una variable. Siempre que encontremos un signo de suma, sabemos que esto es un operador. Esto de aquí es un operador. Siempre que encontremos paréntesis de estos así, sabemos que son paréntesis. Porque recuerden, aquí nosotros tenemos estos paréntesis, pero estos paréntesis no son los mismos que estos paréntesis. O sea, estos paréntesis son de esta función, pero también podemos tener aquí esta cosa con paréntesis, o sea, así, digamos, multiplicar. Por ejemplo, entonces eso es lo que hace un lexer. Pasa de este string a esto, como una estructura. Y esta estructura, para mí, yo la hice aquí. Una estructura tiene un vector, ahí no sé, una estructura de tokens. Tiene un ID, que es un número, un ID y un string, que es el valor. En este caso el valor pues puede ser A sin la suma, un operador, y el ID, que es el ID es esto, así lo defino. El ID puede ser un número, una variable, una función, un operador, un signo de estos de cuando se abre una paréntesis pero una función, o de cuando se abre una variable, que es el corchete, o cuando se abre un paréntesis, que ya es el paréntesis de asignación, de agrupamiento, o un separador, que esto puede ser como un signo de menos o una coma. Esto yo lo tomé como una coma de las funciones. Y bueno, y ya como último, después de eso, después de hacer todo el análisis con todas estas funciones, nos queda algo así como la función lexer. Y después de esto lo pasamos a un parser, que también lo tenemos acá. ¿Qué es lo que hace el parser? El parser aplica esto, Shunting Jar Algorithm, que pues si lo quieren buscar está muy interesante. Lo pueden buscar así en internet. Es simplemente un algoritmo que lo que hace es que va guardando en un stack, o sea, de cierta lógica, obviamente, que no les puedo explicar aquí muy rápido. Aquí está mejor amplificado. O sea, pasa de aquí, guarda los operadores, convierte a postfix notation, que eso también está muy interesante. Convierte a postfix. Y una vez que tú tienes esto convertido, esto de postfix es esto de postfix es simplemente una notación que las computadoras pueden entender. O sea, las computadoras no entienden esto de aquí. Tú lo tienes que convertir a postfix para que la computadora lo entienda. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 4 más. Tú le estás diciendo a la computadora, primero lee esto y esto. Si te encuentras un operador de suma, suma los dos números anteriores. En muy pocas palabras eso es. ¿Y qué hace la función evaluate? Pues es simplemente aplicar esa lógica. Esa lógica de encuentra dos números. Si encuentras un operador, suma los dos anteriores. Y así te vas hasta que tienes un resultado. Y bueno, eso es lo del parser. Lexer, parser, evaluate, shunting jar. Y bueno, aquí tenemos simplemente un código para evaluar eso. Y bueno, esta parte de aquí, esta pequeña parte de aquí, es lo que nos retorna lo que evaluamos de aquí. De todo esto de aquí lo podemos poner como una función que nosotros le vamos a ingresar esto, un string, nos va a dar un valor, nos va a dar un número de tipo float. Claro, una vez que lo instanciamos, las variables. Y bueno, eso es un poco de la lógica del programa.
Y por último el apply question, que es una parte importante. ¿Cómo aplico las preguntas yo? Bueno, yo lo que hago es, esto la verdad está muy feo, no me gusta para nada. Apply question, bueno, aplicar apply question. Bueno, aquí tenemos esta función. Primero ingresamos un valor aleatorio. En este ciclo de aquí lo que hacemos es obtener valores aleatorios de los conjuntos de datos. O sea, del dataset que tengamos, de todos estos, nosotros vamos a agarrar uno aleatoriamente. Eso es lo que hacemos con... Ay, ya se me fue. Con esta función. Con esta parte de aquí. Después de eso, como vemos aquí, aplicamos la función .apply, que, bueno, ahorita se las enseño. Bueno, de una vez, es esta de aquí. ¿Qué hace esta función? Se llama apply, pero en realidad lo que hace es configurar todo. ¿A qué me refiero con configurar? Me refiero a instanciar variables. O sea, nosotros las que obtuvimos de las aleatorias, o sea, del dataset, las vamos a instanciar en la fórmula, en ¿cómo se llaman estas? La retroalimentación. Y bueno, entonces eso es un código un poco largo y feo de aquí. Y los comodines, o sea, hacer una búsqueda. Después de todo eso, después de que hagamos todo eso, de configurar el examen, aquí tenemos configurar más bien la pregunta actual. Después de todo eso, ahora sí, podemos imprimir en pantalla el texto de la pregunta. Y después de imprimir el texto de la pregunta, aquí nos tenemos que fijar que si es simple o calculada, estas son muy parecidas, porque la múltiple se trata de otra forma muy distinta. Si son de estos dos tipos, una de estos dos, entonces imprimimos a la pantalla, obtenemos lo que ponga el usuario, lo guardamos en esta variable y después de eso tenemos que evaluar ¿con qué? Con la tolerancia, que para eso es esta función de aquí, lo que les había dicho de la tolerancia, del tipo de tolerancia que nosotros pongamos aquí es el tipo de valor que nosotros vamos a retornar y es un tipo de valor que es 1 o 0, es decir, verdadero o falso. ¿Qué quiere decir? Que si tu respuesta es correcta o incorrecta. Después de que sabemos si tu respuesta es incorrecta o incorrecta, si es correcta, entonces vamos a imprimir esto de aquí y vamos a decir que la calificación de tu respuesta equivale a todo esto, que es simplemente decir lo de acá. Toda esa expresión es para multiplicar 80 por el valor de la pregunta. Se ve un poco larga, pero si la analizan bien les va a hacer sentido. Esta es una variable, esta es otra variable y dividimos entre 100 por lo de los porcentajes. Las tratamos como float para que nos dé un valor de tipo float y después de eso tenemos la múltiple. En la múltiple lo que hacemos es simplemente instanciar cada pregunta, cada respuesta la instanciamos y tiene un valor, como lo vimos hace rato. Entonces el usuario puede ingresar números, en este caso del 1 al 4, que son las opciones que hay. Una vez que ingresa uno de esos valores, por eso es que tenemos este do while, mientras la respuesta no sea menor, mientras la respuesta no esté entre 1 y 4, vuelve a mostrar la pregunta y las opciones. Eso es eso de aquí. Y después de eso tenemos la retroalimentación. En la retroalimentación, pues sí, simplemente enseñar la respuesta, la retroalimentación de la respuesta que eligió el usuario y obtener la calificación de esa respuesta, lo que les dije de las calificaciones. Si él eligió una que valió 80, bueno, entonces la calificación va a ser igual a 80 dividido entre 100 multiplicado por lo que valga la pregunta, que si vale 2 puntos sería 0.8 por 2.
Si elige, no sé, la que vale 0, entonces sería 0 dividido entre 100, 0 multiplicado por 2, 0, saca 0. Y finalmente imprimimos la retroalimentación general y retornamos la calificación. Y ahora, cuando aplicamos el examen, ¿cuál es la lógica? La lógica es simplemente esta. Esto es solamente para obtener cuál es el total de puntos, o sea, el max score. Aquí tenemos algo así. Para obtener la máxima calificación. O sea, este es el máximo de puntos que puede tener alguien en el examen. Y después hacemos este ciclo, que en este ciclo aplicamos cada pregunta. Dense cuenta de esta función de aquí, se evalúa un float, pero esta función, está larguísima, es todo esto de aquí, y más aparte la que llamo acá, que también está bien larga, esta de .apply. Pero eso se va a evaluar aquí y me va a retornar el valor de lo que ingrese el usuario. Y una vez que itere sobre todas las preguntas que hay en el examen, ahora sí, su puntuación final en este examen es de la calificación, donde fui guardando, la variable en la que fui guardando todo lo que sacaba en cada pregunta, dividido entre el total de puntos que hay en el examen y lo multiplico por 100. Y bueno, eso es todo y nos vemos.